Nunca imaginé que mi hermana adoptiva seguiría mis pasos, hasta que un día, todo cambió. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estábamos en la habitación, el silencio pesando como un manto. Miré a Carla, su expresión tensa, sus ojos oscuros llenos de una chispa que nunca había visto antes. Algo en su mirada me hizo temer lo peor. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando sombras inquietantes en nuestras caras. Era como si el propio aire se transformara, llenándose de un suspense angustiante. Desde que éramos pequeñas, siempre había habido una conexión extraña entre nosotras. Casi como si compartiéramos un mismo corazón. Carla había llegado a mi vida cuando tenía 10 años. Recuerdo claramente el día en que mis padres nos presentaron. Ella era pequeña, con cabellos enmarañados y una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero a lo largo de los años, había sombras sobre ese brillo. Cosas que susurraban en la noche, secretos que nunca se decían en voz alta, pero ahora, con su mirada intensa, supe que el secreto saldría a la luz. Mi pecho se apretó. ¿Qué sucede? Le pregunté, el temblor en mi voz traicionando mi corazón. Cada latido resonaba en el silencio, como un eco incesante. Carla bajó la mirada, el silencio se hizo profundo. Entonces, lanzó la bomba. Voy a hacer lo que tú hiciste. Voy a seguir tus pasos. Mis manos temblaron. ¿Cómo podía? Yo había luchado y caído múltiples veces. Mi camino estaba lleno de heridas, de sacrificios que me habían marcado. Y ahora, ella quería repetirlo. La desesperación me inundó. No, Carla, no lo hagas, murmuré, mi voz apenas un susurro. Los recuerdos comenzaron a fluir, cada fracaso, cada caída. Un torbellino de emociones. ¿Por qué quería seguir mis huellas? ¿No veía el peligro? El aire se volvió pesado. A nuestro alrededor, los murmullos de la casa siguieron el flujo de la tensión creciente, cada palabra un corte en mi corazón. La fragilidad entre nosotras era palpable, como un hilo a punto de romperse. Debes entender, esto es algo que debo hacer, susurró. Me vi atrapada entre su deseo y mi miedo. Aquella decisión la cambiaría para siempre. Un sacrificio, una lucha que podría consumirla. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Solas, en nuestra tormenta. Y antes de que pudiera responder, el sonido del timbre resonó en la casa, como un trueno en un cielo claro. Nuestras miradas se encontraron, un pacto silencioso. ¿Qué más podía ocurrir? ¿Qué noticias traía el mundo exterior? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El timbre sonó nuevamente, esta vez más insistente. Sin poder evitarlo, la ansiedad se instaló en mi pecho como una serpiente enroscada, apretando cada centímetro de mi ser. La habitación, una vez llena de complicidad y secretos, parecía ahora un campo de batalla. Quería gritarle a Carla que se detuviera, que no siguiera mis pasos, que no entrara en el peligroso juego que había comenzado hace tanto tiempo. Pero mis palabras se desvanecieron en la tensión del aire. Finalmente, me levanté, aún sintiendo la mirada ardiente de Carla en mi espalda. Abrí la puerta y allí estaba Laura, nuestra madre adoptiva, con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó sin dejar de mirar a Carla. Como si supiera que había algo más detrás del silencio. Sí, todo bien, respondí con una sonrisa nerviosa que no me creí ni a mí misma. Laura sonrió, pero su expresión no se relajó del todo. La conocía bien, podía ver la preocupación en sus ojos, esa chispa que siempre insinuaba que algo no estaba bien. Ella había visto las cicatrices de mis luchas antes. No quería que viera las de Carla. Bueno, he preparado algo de comer. ¿Quieren acompañarme?, sugirió, tratando de romper la atmósfera tensa. Sin esperar respuesta, comenzó a alejarse, y yo tomé un instante para inhalar profundamente. Pero mientras iba a cerrar la puerta, escuché a Carla murmurar. ¿Por qué no puedes entenderme?
Mis pies se sintieron pesados al regresar junto a ella. Había un tono en su voz que me desgarró, la fragilidad en la que se encontraba era tangible. Pero el miedo aún dominaba mi razón. Era momentáneo, su mirada estaba llena de una determinación que me aterraba. Carla, no es un camino que desee seguir, le dije, intentando hallar las palabras que pudieran hacerla retroceder. Las decisiones que tomé me llevaron a lugares oscuros, y no quiero que te lastimen de la misma manera. Ella levantó la mirada, los ojos aún oscuros, pero ahora desbordaban algo más, dolor. Pero yo no soy tú. Necesito hacer esto para encontrarme a mí misma. No puedes protegerme de todo. Y si esto es lo que necesito, mis manos se tensaron en los bordes de la puerta. El eco de sus palabras resonó en mi cabeza. Parte de mí quería empujarla hacia adelante, quería que luchara y encontrara su propia fortaleza. Pero había otra parte que solo podía pensar en el daño que podría causar. Laura, desde la cocina, interrumpió nuestro duelo silencioso. «Chicas, la comida está lista», gritó. La oportunidad de desconectar, de cambiar de tema, era suficiente para un respiro. Pero en el fondo de mi ser, sabía que el peligro no se iría simplemente por un bocado. Mientras nos sentábamos a la mesa, intenté concentrarme en la conversación trivial que surgía entre los tres. Pero Carla permanecía en silencio, mirando su plato con furia contenida. Cada bocado que daba era como una cuchillada en mi corazón. Finalizando la cena, un repiqueteo llegó desde la puerta, un sonido que no era el timbre, sino un mensaje en el móvil de Carla. Cuando se levantó para mirar la pantalla, sentí el nudo en mi estómago. Ella se detuvo y luego miró a Laura y a mí con una mezcla de emoción y confusión. «Es de Marcos», anunció, su voz apenas un susurro, todo cambió en ese instante. Marcos, ese nombre evocaba pensamientos de un pasado y un futuro incierto. «¿Qué quiere?», pregunté, pero en mi voz había un temblor que no podía disimular. Carla miró el mensaje una vez más, y antes de que ella pudiera contestar, su expresión se transformó. «Sé que no debería contestarle, pero no puedo evitarlo. Es complicado». Él se detuvo, como si las palabras que se preparaban a salir pudieran romper todo lo que quedaba entre nosotras. El suspense volvió a llenar el aire, y el momento se hizo interminable. Las emociones se apilaron una sobre otra, creando un tumulto en mi mente. ¿Era esto el comienzo de su camino? ¿Será que Marcos la arrastraría a un destino que no podía prever? La incertidumbre se instaló en mi pecho, y sentí la urgencia de protegerla, de desviar su mirada de ese futuro incierto. «Por favor, ¿podrías no responderlo ahora?», le pedí, mi voz resonando con un nuevo tipo de miedo. Las sombras en nuestras vidas parecían invadirlo todo. La pregunta pesaba entre nosotras, la lucha por el control de nuestros destinos. ¿Cómo podía haber una esperanza cuando nuestras decisiones podían provocar un daño irreparable? El destino de Carla parecía entrelazarse con el de Marcos, y su elección podría romper la fina línea que aún nos mantenía unidas. La tensión era opresiva. Sabía que algo importante estaba por suceder, y todas las emociones preparadas para estallar me dejaban sin aliento. Mientras esperábamos, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió nuevamente el silencio. ¿Qué revelaciones traería esta vez? ¿El derrumbe se intensificaría? Las paredes parecían estrecharse alrededor de nosotras, y aunque el futuro permanecía cubierto de sombras, las decisiones se acercaban, listas para chocar con la realidad. La luz tenue de la cocina apenas iluminaba la sombra que se cernía sobre nosotras. Las palabras que no podían salir parecían enredarse en el aire pesado, y la tensión provocaba un hormigueo en la piel. Carla seguía mirando su móvil con los ojos entrecerrados, como si las letras pudieran revelarle un camino que ella aún no veía. La incertidumbre me envolvía y, con cada segundo que pasaba, la necesidad de actuar se hacía más palpable. «No lo hagas», le insistí, incapaz de contenerme. «No puedes dejar que su mensaje te controle así. No puedes volver a esa vida». Carla giró la cabeza, sus ojos destilaban rebeldía y una tristeza que me partía el corazón. «¿Y qué vida me ofreces tú? ¿La de permanecer aquí, como una sombra de lo que podría ser?», retó. «Necesito salir de esto, de nosotras. Marcos es lo único que me hace sentir viva». Miré a Laura, que había permanecido en silencio, pero su mirada, llena de preocupación, se desvió hacia mí. Era un momento que ninguna de las tres podía evitar, un clímax de emociones y decisiones que se acumulaban como una tormenta. «Carla, piénsalo con calma. No todo lo que parece emocionante es bueno para ti», le respondí, intentando que mi voz no temblara.
Solo quiero descubrir quién soy fuera de tu sombra, replicó con un tono que resonó como un eco del pasado. Su palabra sombra me atravesó como una daga. Era cierto que durante tanto tiempo había tratado de protegerla, quizás incluso de manera egoísta, temerosa de perder el vínculo que compartíamos. Pero ahora, en su búsqueda de independencia, se sentía como si estuviera a punto de perderla de verdad. Sin embargo, su mirada se suavizó cuando le supliqué, no me dejes atrás, no estoy lista para eso. Un instante de duda brilló en sus ojos. La guerra interna que luchaba era visible. Lo sabía, lo sentía. Tienes que confiar en mí, dijo, su voz casi un susurro, como si la confianza se hubiera vuelto una moneda escasa entre nosotras. La lucha emocional en mi pecho se hizo más fuerte. ¿Era posible que dejarla ir fuera la mejor forma de mostrarle amor? ¿O era un paso en falso que podría llevarla hacia la oscuridad? Solo prométeme que tomarás una decisión con la cabeza fría. No dejes que la emoción te arrastre, pedí, hurgando en el fondo de mi ser en busca de la sabiduría que, en ese momento, carecía por completo. Ella asintió lentamente, y el leve cambio en su expresión me dio un respiro momentáneo. Pero el sonido de su teléfono interrumpió esa frágil paz. Un nuevo mensaje parpadeaba en la pantalla, casi como una advertencia. Ambas nos quedamos mirando, y mi corazón se detuvo un momento. No lo leas, murmuré, casi sin poder articular la frase. No puedo evitarlo, es Marcos, se defendió ella, su entusiasmo a punto de desbordarse. La historia entre ellos era una serie de altos y bajos, una montaña rusa emocional que había presenciado muchas veces. Necesito saber qué quiere. Sin pensarlo, me levanté de la silla y caminé hacia ella, sintiendo que cada paso pesaba como plomo. Carla, escúchame. Yo, de verdad, solo quiero lo mejor para ti. Pero ahora mismo, te pido que no te dejes llevar. ¿Qué te crees? ¿Que tengo el mismo miedo que tú? Respondió con rabia, su voz crispándose. Tú solo ves la oscuridad. ¿Y si hay luz en Marcos? No me digas que piensas que yo no puedo ver las cosas a mi manera. Su desafío me tomó por sorpresa, pero la desesperación de perderla comenzó a tomar forma como un monstruo voraz dentro de mí. Carla, esto no es solo sobre ti y Marcos. Hay una historia detrás de ese nombre, un dolor que no quieres cargar. No quiero que tú lo sufras también. Un silencio pesado se apoderó de la sala, y la respiración de Carla se fue calmando poco a poco, como si se estuviera sumergiendo en una comprensión más profunda. Pero fue entonces cuando lanzó un golpe inesperado. ¿Y si estoy lista para cargar con ese dolor? En ese momento, su celular vibró de nuevo. Laura, incapaz de soportar más tensiones, se levantó y se dirigió hacia nosotras. Está bien, ¿qué está pasando aquí? Carla y yo intercambiamos miradas, el abismo entre nosotras parecía más vasto. Es simplemente una elección, murmuré, pero las palabras no parecieron ser suficientes. Aquel día importante se convertía en el campo de batalla que nunca había deseado enfrentarnos. El brillo de su móvil parecía hacerse más penetrante, y entre ese vacío inminente, la decisión de Carla estaba a punto de desencadenarse. Carla, ¿realmente estás dispuesta a hacer esto? Pregunté, el eco de mi voz resonando en la habitación como un anuncio de lo que podría llegar. La incertidumbre giraba en torno a nosotras mientras aguardábamos la respuesta que, aunque se sentía lejana, podía cambiarlo todo. Su mano temblaba al sostener el teléfono, la multitud de emociones palpitando en su interior. No estoy segura, afirmó, y el mundo pareció detenerse en ese instante. Pero el siguiente mensaje estalló en su pantalla, y en él había una dirección, un encuentro inmediatamente. Las palabras, como caballos desbocados, recorrieron la distancia con fuerza. Mis manos, incapaces de dejar la desesperanza atrás, la atraparon. No, Carla, no vayas. Es un error, murmuré, pero era demasiado tarde. La mirada de determinación se apoderó de sus ojos, y en un momento, comprendí que, a pesar de lo que intentara hacer, había algo más fuerte que mi deseo de protegerla. El caos se manifestaba, y cuando finalmente giró la vista hacia mí, su expresión estaba llena de incertidumbre y desafío. Voy a descubrirlo. No puedo permitir que mis miedos me controlen, y con esas palabras, la puerta se cerró tras ella, mientras yo me quedaba en la penumbra, sintiendo que la luz de nuestra conexión se desvanecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura y yo nos miramos, perplejas y asustadas. El futuro se perfilaba incierto, y el momento crucial había llegado. ¿Era esto un adiós o solo un paso más hacia lo desconocido? Así,
Todo lo que había temido y deseado colisionó en un instante, dejando una huella grabada en mi corazón. Las sombras que se cernían sobre nosotros parecían cobrar vida, mientras en la distancia se escuchaba el rugido de lo inevitable acercándose. El silencio se tornó agonizante. Mientras la puerta se cerraba tras Carla, sentí que el aire se volvía irrespirable. Laura, aún de pie, parecía perdida en sus pensamientos, sus ojos vacíos observando el lugar donde Carla había estado. Decidí romper ese silencio, pero las palabras no salían. La angustia en mi pecho lo hacía casi imposible. ¿Por qué no la detuvimos?, pregunté, casi en un susurro. Aún no podía procesar lo que acababa de suceder, lo que esa decisión significaba para nosotras. Ni lo que Carla enfrentaría al cruzar a ese lado que tanto nos había aterrorizado. Laura desvió la mirada, su expresión se tornó seria. ¿Por qué no podemos? Ella tiene que tomar sus propias decisiones, aunque duela. Era un argumento racional, a la vez que doloroso, y yo lo sabía, pero la idea de que Carla estuviera sola en eso me desgarraba. ¿Y si las cosas no salen como ella espera? ¿Y si se pierde de verdad? La desesperación subía como una ola en mi interior. Todos mis miedos habían tomado forma. Carla no solo era mi hermana adoptiva, era la parte más brillante y vulnerable de mi vida. La idea de que podría perderla me abrumaba. Los caminos que andamos son diferentes, y eso está bien. No podemos vivir por ella. Si tomamos la decisión de protegerla, siempre la dañaremos más, respondió Laura, tratando de racionalizar la situación. Sin embargo, su voz era poco más que un eco de lo que sentía. Más que nunca, sentí el peso de ser la hermana mayor, el deber de cuidar de ella, de aconsejarla como si tuviera las respuestas para todo. Pero no había respuestas para esto. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Laura?, pregunté, tratando de mantener la calma. No sé cómo seguir sin ella, ni siquiera sé si ella podrá volver. Laura tomó aire, como si preparara un discurso, pero su mirada se desvió hacia otra parte, y sí, comenzaba a sentir que la esperanza se deslizaba entre mis dedos. Lo único que podemos hacer es esperar y, mientras tanto, estar listas para lo que venga. Carla necesita saber que aquí la esperamos, sin importar lo que decida. Con esas palabras, una pequeña chispa de esperanza despertó en mí. Tenía que creer que Carla encontraría su camino, que encontraría su luz, aun si significaba irse a un lugar que me aterraba. Pero, mientras pensaba en la dirección a la que iba, el miedo se reafirmó con fuerza de nuevo. El sonido de un nuevo mensaje llegó casi en un eco distante, como un recordatorio de que el momento no había terminado. El teléfono de Carla seguía vibrando, y eso me sacudió, recordándome lo incontrolable que era todo. Sin pensar, me acerqué al móvil que había dejado sobre la mesa. Inmediatamente, un impulso de revisar el contenido se apoderó de mí. ¿Qué haces?, Laura me preguntó, con un tono que intentaba advertirme. No sé, tal vez necesite saber. Lo necesita, respondí, sintiendo la culpabilidad mezclarse con la necesidad de preservar lo que quedaba de nuestra conexión. Abrí el mensaje sin esperar una respuesta, y lo que vi me heló la sangre. Era un mensaje de Marcos, invitando a Carla a encontrarse en un lugar que recordaba muy bien, el parque donde la vida parecía soñar y la sombra era menos espesa. Era el mismo parque que nos había visto crecer juntas, donde compartimos risas, secretos, y las promesas de que siempre estaríamos ahí la una para la otra. Podría ser entonces que Marcos también representara el anhelo de su pasado. La angustia se instaló en mis entrañas. No puedo dejar que se encuentre con él, dije sin pensar, mientras los recuerdos comenzaban a deslizarse por mi mente, las discusiones, las promesas rotas, las traiciones que habían hecho nido en mi corazón. Laura tomó el teléfono de mis manos. Charla con ella, no mires lo que no es tuyo, me instó con voz firme, aunque entendía que la tentación de protegerla era mayor que cualquier otra cosa. Si no hablas, se sentirá sola. Eres su hermana. Eres la única que puede ayudarla a ver lo que verdaderamente está ocurriendo. Nuevamente, la verdad sacudió mis cimientos. La lucha entre el deseo de proteger y el deseo de soltar pesaba como un plomo, y no estaba lista para enfrentar la posibilidad de una pérdida irreparable. Aunque sabía que cada segundo que pasaba representaba un paso más hacia su destino elegido. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde, murmuré a mí misma, con el corazón latiendo con fuerza. Me arriesgaba a cruzar esa línea, a entrar en el mundo que tanto había temido. Pero si había una oportunidad, por muy pequeña que fuera, de hacerla dudar, de traerla de vuelta a la seguridad, lo intentaría. Laura me miró con intensidad, como si leyera mis pensamientos. Voy contigo,
dijo, su voz llena de determinación. Mientras me daba la mano, supe que no estaba sola en esto. Estaríamos juntas en la tormenta que se avecinaba. Con un impulso, salimos de la casa y nos dirigimos al parque, donde el sol comenzaba a ocultarse por el horizonte. Cada paso que dábamos se sentía como si estuviéramos en una carrera contra el tiempo. Las sombras se alargaban, y todo lo que podía escucharse eran los latidos de mis pensamientos, un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero en el fondo, un nuevo mensaje reverberaba en mi mente: ¿qué sucedería si al encontrar a Carla, desatáramos una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre? Y en ese instante, mientras el parque se acercaba, las dudas y el temor preparaban el terreno para lo inevitable. La brisa fresca del atardecer acariciaba nuestras caras mientras cruzábamos el umbral del parque. El familiar chirrido de los columpios resonaba en el aire, recordándome los días en que éramos niñas, cuando nuestros mayores problemas eran las peleas por un simple juguete o las notas de una tarea. Sin embargo, hoy todo eso parecía tan lejano. El corazón me latía con fuerza mientras el eco de los recuerdos se entrelazaba con aquel nuevo miedo que crecía en mí. ¿Cuánto más falta?, preguntó Laura, manteniendo a raya su propia ansiedad. No lo sé, el reloj parece girar más lento, respondí, mis pensamientos dispersos como hojas al viento. La inquietud se estaba convirtiendo en una sombra que parecía seguirnos. Solo espero que no esté allí todavía, susurré, visualizando a Carla en ese espacio lleno de promesas rotas. El parque se transformaba en una mezcla de realidad y ansiedad. Las luces comenzaban a parpadear mientras la oscuridad se infiltraba. Podemos quedarnos un momento y observar. Quizás no sea tan fácil encontrarla, sugirió Laura, sabiendo que cualquier acción impulsiva podría alterar nuestra búsqueda. No, tenemos que seguir adelante. No puedo quedarme aquí, mi corazón no lo soportaría, dije, tomando un respiro profundo. Me sentía como una marioneta que había perdido el control de sus hilos. A medida que avanzábamos hacia el rincón derecho del parque, el murmullo de voces se hacía más nítido. El aire estaba impregnado con un aire de expectación. ¿Podrían ser ellos?, cuestioné, buscando entre los árboles a su figura familiar, pero rodeada de la incertidumbre. Finalmente, las vi. Carla estaba allí, su silueta destaca entre la penumbra, iluminada solo por el brillo tenue de una linterna. A su lado estaba Marcos, su voz resonando como un canto lejano. ¿Por qué te fuiste? La desesperación crecía al escuchar sus palabras. No podía permitir que los viejos sentimientos florecieran, pero el impulso de intervenir latía en mí. Si la dejamos, podría perderse dentro de aquellas palabras, dije, tensa. Marcos tiene un poder sobre ella que no puedo ignorar. Laura me apretó la mano, su calor un recordatorio de que no estaba sola. Sabes que ella debe enfrentarlo por sí misma. Esta es su batalla. Mientras hablaba, yo sabía que nuestras propias batallas estaban entrelazadas en ese momento. Cada decisión ahora tenía un eco, resonando en el futuro. Me acerqué lentamente, con el corazón en un puño. Mis pasos eran vacilantes y cada crujido de la hoja bajo mis pies era un recordatorio de cuánto necesitaba protegerla, pero también de que debía respetar su camino. Entonces, justo antes de que llegara al umbral de lo que estaba ocurriendo, Carla se giró bruscamente en nuestra dirección. El destello de sorpresa en sus ojos se convirtió pronto en confusión. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, con un hilo de incredulidad en su voz. Esa voz, aunque familiar, estaba llena de ecos de una vida que sentía que se escabullía entre mis dedos, y de repente, la distancia que había creado en su corazón se hizo palpable. Carla, teníamos que hablarte, balbuceé, sintiendo que las palabras batallaban entre sí antes de salir. No, estás equivocada. Este es mi momento, replicó, su tono desafiante. La frustración se apoderó de mí y me hizo perder el equilibrio entre el amor y la desesperación. ¿Tu momento? ¿Con él? Mi voz se alzó, un eco de dolor que reverberó en el aire. El mundo se detuvo un segundo mientras las miradas se cruzaban entre nosotros. En ese instante, la verdad estaba suspendida entre el amor y la traición. Sabía que la historia entre Carla y Marcos no había terminado. Laura se acercó, consciente de que tenía que intervenir. Carla, solo queremos que te sientas segura. Tú eres el centro de esto, y si hay algo que podemos hacer para ayudarte, estamos aquí. Pero Carla dio un paso atrás, como si se alejara de todas nosotras. No necesito su ayuda. Ya no soy la niña que solía ser. Quiero dar mis propios pasos, confesó, pero sus palabras estaban empapadas de temor y confusión. La tensión se palpaba en el aire. Pero,
¿Está segura de que es el camino correcto?, le pregunté, sintiendo la vulnerabilidad de mi pregunta. Ella lo había dicho, eran sus pasos, pero si solo pudiera mostrarle el abismo que estaba justo enfrente. Laura tomó un paso hacia adelante, tratando de aportar claridad. A veces, lo que queremos no es lo mismo que lo que necesitamos. ¿Y qué saben ustedes de lo que necesito? La rabia y la tristeza florecieron en sus ojos, desbordando un dolor que nunca había querido ver. El silencio que siguió fue demasiado pesado, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. Fue en ese momento que Marco se movió, un gesto sutil, pero significativo. Carla, sabemos que te sientes perdida, pero yo estoy aquí para apoyarte. Sin pensarlo, un pequeño empujón de valentía germinó en mí. Déjalo, Carla. No necesitas su apoyo, necesitas tu verdad, exclamé, dejando que mis emociones salieran sin restricciones. Antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, vi cómo las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Fue un momento frágil, como un hilo de esperanza que se entrelazaba con el miedo. Pero en el fondo, sabía que estaba parado sobre un precipicio. Las sombras se alargaban aún más, y sentí que lo inevitable se avecinaba. Carla, por favor, solo escucha. Siempre hemos estado juntas en esto. No dejes que el pasado te defina, supliqué, con el alma desgarrada. Justo en ese instante, el mundo se congeló de nuevo. La expresión de Carla se transformó, y en su mirada se reflejaron 1000 decisiones no tomadas. En ese momento, mientras luchaba por encontrar su camino entre nosotros, su voz se desvaneció al pronunciar una pregunta que cambió todas las reglas del juego: ¿y si yo no quiero volver atrás? Las palabras flotaron como polvo en el aire, llevándose consigo cualquier esperanza de un regreso a la normalidad, y el terror de lo desconocido se hizo aún más tangible. El silencio tras la pregunta de Carla se volvió ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido para permitir que la enormidad de su declaración se desbordara. Mis manos temblaban, pero sobre todo, mi corazón estaba consternado por la posibilidad de que ella realmente pudiera estar considerando no volver atrás, de seguir un camino que nadie en su sano juicio podría considerar seguro. No quiero volver a ser quien era, continuó, sus ojos ardían con la intensidad de una tormenta. Ese mundo era falso. Niños jugando, familias perfectas. Eso no me define. Su voz sonaba como un eco de angustia, y al mirarla, vi reflejada una versión distorsionada de ella misma, una imagen que había luchado por nunca permitir que saliera. Carla, lo que eres no está atado a lo que fuiste, interrumpió Laura, intentando alcanzar esa parte de ella que aún podía escuchar. No tienes que abandonar todo esto para ser libre. Podrías estar mejor, aquí con nosotras, si solo. Laura se detuvo, cerrando los ojos brevemente como si estuviera contando hasta 10. A veces, el arrebato emocional hacía que las palabras se escapan antes de que estuvieran completamente formadas. Su instinto protector brillaba, pero sabía que debía ser cuidadosa. Marco se acercó aún más a Carla, lo que provocó que mis instintos se encendieran. ¿Y qué hay de mí? ¿No crees que he luchado por ti? Estoy justo aquí, esperando mientras tú decides. Su voz era profunda y remarcaba su desesperación. Pero en el fondo, yo sabía que eso solo podría significar más confusión para Carla. ¿Esperar? ¿Eso es todo lo que harás? Retumbé, incapaz de contener mi frustración. Te juega con ella, te has hecho un espacio en su corazón y ahora piensas que eso es suficiente. No puedes decidir por ella qué es lo que quiere vivir. La tensión entre nosotros creció, a tal punto que el aire parecía vibrar con la energía no resuelta. Carla arqueó las cejas, un gesto de desafío natural en su rostro. Tal vez sí lo hace. Tal vez estoy cansada de ser la que siempre se somete a lo que otros quieren de mí, respondió, manteniendo la mirada fija en mí, cada palabra un dardo lanzado a la fragilidad de nuestra relación. Carla, por favor, piensa en lo que estás diciendo. Esto es una encrucijada, y no puedes permitirte avanzar ciega hacia lo que parece ser libertad pero podría ser la cárcel más oscura, le dije, tratando de hacerla ver que todo lo que amaba estaba allí, aunque fuera demasiado doloroso para aceptar en ese momento. Las lágrimas que luchaban por no caer comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No entiendo. Siempre he sido quien ustedes querían que fuera. Si decido dejarlo todo. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Dijo, su voz desbordante de emociones encontradas. La fragilidad de su voz resonó en mis entrañas. ¿Quién era yo para juzgar su camino? No era esa su búsqueda, su necesidad de hallar lo que realmente le pertenecía. Marcos retrocedió un paso,
como si su presencia ya no fuera necesaria. Carla, lo único que quiero es ayudarte a encontrar un camino que te haga feliz. No podemos dejar que pase, un día más, solo un día más. Sugirió, su voz suave como un hilo de esperanza, pero llena de vacíos. Sin embargo, merodeando en mis pensamientos, la imagen de una Carla perdida en un laberinto emocional crecía. Ella, mi hermana que había compartido secretitos a la luz de la luna y risas en las tardes de verano, ahora estaba enfrentándose a una decisión que la apartaba cada vez más de la vida que habíamos compartido. Las sombras en su rostro me decían que se estaba alejando, y en mi interior un grito resonaba: no, por favor, no te vayas. Antes de que pudiera decir algo más, una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer de cabello rubio y ojos claros, miraba hacia nosotras con una mezcla de curiosidad y preocupación. Disculpen, me parece que este lugar no es seguro para discutir cosas tan delicadas, comentó, mientras se acercaba. ¿Quién eres?, pregunté con suspicacia, dándome cuenta de que nadie más en el parque parecía notarla. A medida que se acercaba, sentí que Carla se recostaba un poco más cerca de Marcos, como si buscara refugio en su presencia. Soy alguien que ha estado aquí antes, en una situación similar. Hay maneras de ver lo que realmente queremos, pero a veces necesitamos ayuda externa para unir los puntos, respondió con tono suave pero firme, como si conociera la batalla interna que todos estábamos librando. ¿Y por qué deberíamos creer en ti?, replicó Laura, un destello de desconfianza cruzando su mirada. Habíamos aprendido a tener cuidado con los desconocidos. Porque sé lo que es perder la conexión con quienes más amamos, dijo la mujer, los ojos fijos en Carla y en mí, como si pudiera ver a través de nuestras capas y llegar al núcleo de nuestro sufrimiento compartido. La tensión era palpable mientras procesaba sus palabras. Carla, lo que digas en este momento afectará nuestra vida, y la tuya por mucho tiempo, dije con un tono de súplica, sintiendo que el peso de esa elección se depositaba sobre sus pequeños hombros, acentuando el silencio. La mujer dio un paso adelante. A veces, abandonarnos a nosotros mismos es el primer paso para encontrar el camino de regreso. Pero ustedes deben decidir cuál será el siguiente paso. Con el poder de elegir, las palabras resonaron en mi mente como un eco de advertencia. ¿Podía ser verdad? A medida que el sol se perdía en el horizonte, mis ojos se encontraron con los de Carla. Pero lo que vi allí fue un abismo, un espacio que me asustaba y al mismo tiempo me fascinaba. Y sí, a veces, abrir el camino a lo desconocido es lo que nos libera de nuestras cadenas, murmuró la mujer, justo antes de que la oscuridad rodeara aún más el parque. Un nuevo impulso de miedo se apoderó de mí. La realidad era una encrucijada de oportunidades y decisiones, y sin embargo, aquel día se volvería uno de los momentos que eternizarían nuestro destino. ¿Era posible que la solución estuviera más cerca de lo que pensábamos, o solo se trataba de un espejismo en el desierto de decisiones de Carla? El aire se volvió frío, como si el mundo hubiera elegido ese instante específico para congelarnos en el tiempo. La mujer, con su aura tranquilizadora, parecía capaz de leer cada pensamiento que pasaba por nuestras mentes. Yo deseaba que nos guiara, que al menos nos diera un mapa emocional en este desierto de inseguridades y dolor. Mis decisiones han sido siempre mi carga, dijo Carla, su voz titubeante como una ola que encuentra la orilla. Pero ahora, siento que no estoy preparada para enfrentar el futuro, y eso me aterra. Ese es el primer paso, Carla. Reconocer el miedo, intervino la mujer en un tono que me recordaba a una madre cariñosa. El miedo puede ser un aliado poderoso si se utiliza sabiamente. Te mantiene alerta, pero no dejes que te paralice. La clave es convertirlo en acción. ¿Y cómo lo hago?, preguntó Carla, el temblor de su voz apenas perceptible, pero la lucha en sus ojos era inconfundible. Paso a paso, Carla. Cada decisión que tomes es una oportunidad para reescribir tu historia. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que te hace sentir viva? La mujer continuó, su mirada fijada en Carla como si le estuviera ofreciendo una ventana a un futuro más brillante. Siempre pensaron que debería mantenerme en un camino seguro. Las palabras de Carla salieron entrecortadas, y yo me sentí desgarrada por la vulnerabilidad que empezaba a mostrar. Pero en mi interior estoy gritando por cambiar. Solo no sé cómo hacerlo sin perderlos a ustedes. La idea de perderla golpeó mi pecho como un martillo. ¿Desde cuándo había sido el cambio sinónimo de pérdida? La presión que pesaba sobre nosotros se tornaba tangible, un hilo delgado que se estiraba entre el amor incondicional y el miedo de perder lo que habíamos construido juntas. Te perderías a ti misma si no tomas el riesgo de encontrarte, Carla.
A veces es vital dejar ir para cultivar lo que realmente importa, la mujer respondió con seguridad. Una vez tomé la decisión de dejar atrás todo lo que me retenía, y fue doloroso. Pero en el dolor descubrí la verdadera libertad. El sol desapareció detrás de las nubes, dejando el parque sumido en una suave penumbra. Cuando tomamos decisiones basadas en el amor por nosotros mismos, no importa cuán doloroso sea el proceso, siempre acabamos regresando a donde pertenecemos. Y a veces, ese lugar es dentro de nosotros mismos. La mirada de Marco se volvió hacia mí, y en sus ojos vi un destello de confusión y desasosiego. Pero, ¿y si ese lugar donde pertenecen no somos nosotros? Cuestionó, su voz cargada de incertidumbre. ¿Y si Carla decide que esto no es lo que quiere? Su declaración me atravesó como un cuchillo, expuso los miedos enterrados en mi interior. ¿Pueden irse de mi vida? Preguntó Carla, mirándonos a los tres pares de ojos llenos de sentimientos encontrados. ¿Pueden decir que si elijo seguir este camino y me voy me olvidarán? Sus palabras flotaron en el aire, y mi corazón se detuvo. ¿Acaso estábamos construyendo un abismo entre nosotras? No, nunca te olvidaríamos, afirmé, dando un paso hacia ella, con las manos extendidas, como si pudiera atrapar cada fragmento de su ser antes de que se desvaneciera. Pero el amor también significa aceptar el crecimiento, no solo disfrutarlo. Tu felicidad es la nuestra, y aunque duela, si necesitas partir, estaré ahí para recordarte lo que eres. Pero, ¿y si el cambio es para siempre, y lo que pierdo realmente no se puede recuperar? Replicó Carla, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento. La angustia debía estar desbordándose, como un río que amenaza con desbordar sus márgenes. Cada elección que tomas es una nueva posibilidad, respondió la mujer, asintiendo suavemente. No te limites a pensar en perderlo todo. Concibe la vida como un viaje en el que siempre hay espacio para volver, para crecer y conectar nuevamente. Encuentra tu voz, tu esencia. Por un momento, una chispa de comprensión iluminó la mente de Carla, pero la sombra del miedo aún se cernía sobre nosotras. Fue entonces cuando una bandada de pájaros estremeció el cielo, volando en formación, susurrando un misterioso himno a la libertad. La imagen se grabó en mi mente, incluso ellos se aventuraban a lo desconocido, tomando el riesgo de volar libremente. Quizás deba arriesgarme a probar algo nuevo, aunque no sepa el destino, murmuró Carla, pero el sonido de su voz albergaba un miedo que jamás podría ignorar. Haré lo que sea necesario para encontrar mi camino. Pero antes necesito tiempo, aseguró, buscando a Marcos con ojos llenos de incertidumbre y cariño. En ese momento supe que ese tiempo significaría un abismo nuevo entre nosotras, un paso hacia lo indescriptible. La mujer sonrió levemente, como si hubiera vislumbrado un atisbo de esperanza en el corazón de Carla. Recuerda que el viaje no es solo hacia adelante, también se trata de reconstruir lo que está detrás. Nunca estarás sola, incluso si lo aparente es la soledad, y en medio de la creciente oscuridad, la incertidumbre espesa en el aire, cada uno sintió el peso de la elección en su centro. Mi corazón palpitaba violentamente, aguardando el inminente desenlace, la revelación que podría cambiarlo todo. La conexión con Carla se tambaleaba al borde de lo conocido, a ese agotador paso hacia el vacío que se presentaba ante ella. Fue ella, solo ella, quien podría tomar la decisión. Pero mientras nos quedamos envueltos en la penumbra, su rostro trazó una línea entre la valentía y el miedo. La última palabra aún estaba por pronunciarse, y la aterradora posibilidad de que fuera la última se cernía sobre mí como una sombra ineludible. ¿Y si era el momento de echarse a volar, pero solo llevaba el peso del desasosiego? El silencio se extendió, una brecha incómoda que se amplió al seguir el hilo de la conversación. Miré a Carla, que parecía perdida en un laberinto de pensamientos contradictorios. La oscuridad se espesaba a nuestro alrededor, pero no era solo la ausencia de luz lo que nos envolvía, era la inquietud palpable de decisiones no tomadas. Carla giró su cabeza, buscando algo en nuestros rostros que la anclara a la realidad, algo que le dijera que todo iba a estar bien. Si decido cambiar, ¿seré menos yo? Preguntó con vulnerabilidad, como quien se asoma al borde de un precipicio mientras el viento sopla en su contra. Eres tú, siempre has sido tú, le respondí con un ímpetu que, aunque genuino, no podía silenciar la tormenta en mi interior. Cambiar no significa perder tu esencia, significa descubrirla más profundamente. La mujer, que había sido un faro de sabiduría en este túnel de incertidumbre, asintió. Cada vez que decidimos dar un paso hacia lo nuevo, nos enfrentamos a un acto de autoconocimiento. Es posible que partes de ti se transformen,
pero eso no significa que te conviertas en alguien más, es una pieza más en el mosaico de tu ser. Mientras absorbía sus palabras, Marco se acercó a Carla, su mano rozando su antebrazo en un gesto de apoyo inquebrantable. Estoy aquí, sin importar qué decidas. Pero sé que lo que elijas debe ser lo que realmente deseas, no lo que otros esperan de ti, dijo, su voz un suave murmullo lleno de amor. Esa declaración provocó una chispa en los ojos de Carla, un destello de fuerza que cosechaba desde lo más profundo. Pero, al mismo tiempo, vi cómo la sombra del miedo empezaba a arruinar su nuevo brillo, como nubes amenazadoras en un cielo azul claro. Y si no lo sé, su voz quebró, y el peso de lo desconocido ahogaba su libertad. Fue entonces cuando la mujer intervenía de nuevo, como un puente entre el miedo y la esperanza. Tener dudas es parte del viaje, Carla. Permítete sentir lo que venga y vuelve a conectarte contigo misma. No hay un camino perfecto, lo importante es el camino que decidas recorrer. Pero en su interior, Carla seguía debatiéndose entre rendirse y emprender ese vuelo hacia lo que ella consideraba la libertad. La imagen de los pájaros sobre nuestras cabezas regresó a mí como un mantra. ¿Qué se sentiría si solo se dejara llevar? ¿Y si el cambio me aleja de ustedes? Volvió a preguntar, ahora con un tono más bajo, casi resignado, como si la idea de separarse comenzara a tomar cuerpo en su mente. Me acerqué un paso más y le tomé las manos. Nunca te alejaremos. El amor que compartimos siempre te encontrará, sin importar la distancia. Es en el crecimiento donde realmente se forja una conexión. Te necesitamos siendo quien realmente eres, no la sombra de lo que todos quieren que seas. Si es necesario, estaré a tu lado para recordar la senda que hemos recorrido juntas. En ese instante, el aire se cargó de una energía nueva, densa, como si sintiéramos el peso de nuestra historia compartida a cada respiro. Era un recuerdo vivo, cada risa compartida, cada lágrima consolada, cada paso hacia adelante que habíamos dado juntas. Tan concentrada estaba en el momento, que no vi la ligera fracción en la expresión de Carla que involuntariamente mostraba un tormento más profundo, una guerra interna entre lo que quería y lo que sentía que debía hacer. Ella se apartó, y sentí cómo se creaba una distancia física y emocional que apenas podía soportar. Necesito estar sola. Solo un momento, por favor, dijo, distante, mientras comenzaba a caminar hacia el borde del parque, como si buscara un refugio en el que pudiera recopilar sus pensamientos. La imagen de su figura alejándose me desgarró, ese abandono al que, sin querer, parecía dirigirse la sentía como un puñal. Carla, espera, intenté llamarla, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Una punzada de pánico invadió mi pecho. ¿Qué sucedería si ese momento se convirtiera en algo irreversible? La mujer parecía percibir la transformación en mi estado, su presencia a mi lado emanaba una suavidad tranquilizadora. Déjala buscar su silencio. A veces, la soledad es el camino más claro hacia el autoconocimiento, dijo, dándome una leve palmada en el hombro, mientras mis ojos seguían la figura de Carla alejándose. La desesperación luchaba con la fe en quien ella sería. Pero, con cada paso que daba, el sentimiento de pérdida crecía en mí. La última vez que vi a Carla girarse, su mirada se encontró con la mía y, en sus ojos, vi el eco de una decisión inminente. Fue un momento fugaz, pero artístico, pintado por la angustia y la determinación. En el silencio que dejó su partida, sentí que la mujer a mi lado guardaba un secreto, una comprensión que todavía no podía vislumbrar. Y mientras las sombras caían a nuestro alrededor, en el profundo abismo de la confusión y el desencanto, supe que el próximo giro del destino para todas nosotras sería como ese canto de los pájaros, irreverente y liberador, pero también aterrador. Entonces una pequeña mariposa se posó en la hierba cerca de mis pies, suena insignificante, pero recordó que incluso en los momentos más oscuros, siempre había espacio para la esperanza, por más frágil que pudiera ser. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté un cambio en el viento, la inquietante sensación de que lo peor estaba por venir. Una llamada a la acción que no solo implicaba a Carla, sino a todas nosotras. ¿Podría el cambio llevarnos a un lugar donde realmente haya amor, o era un paso más certero hacia un abismo del que nunca regresaríamos? El silencio, que antes se sentía como un abrazo incómodo, se tornó en una sombra fría tras la ausencia de Carla. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las formas de los árboles que se dibujaban en la penumbra, en las hojas que susurraban secretos ancestrales. La mujer seguía a mi lado, su mirada perdida en el horizonte mientras una brisa la mecía como a una hoja en otoño. La mancha de tristeza que dejaba Carla me oprimía el pecho y me hacía sentir que, de alguna manera,
ella había arrastrado consigo un pedazo de mi ser. Quizás debería seguirla, sugirió la mujer, su voz suave como el murmullo de un río contemplativo. La soledad puede revelar lo que aún no comprenden. No quiero que se aleje más, respondí, atrapada en un tira y afloja de emociones. Creí que al ofrecerle mi apoyo la estaba anclando, pero parece que lo único que logré fue empujarla más lejos. En el amor, a veces se exige que dejemos ir para que otros puedan encontrarse, dijo, y sus palabras eran como ecos de experiencias vividas. Pero quítate la carga de la culpa. Todos estamos en esta danza de transformación, contemplé su rostro, donde podía vislumbrar el rastro de historias pasadas y la sabiduría que se había cocido en ella a fuego lento. Fue entonces cuando sentí, más que nunca, que el cambio no solo era un monstruo a temer, también era una puerta hacia la posibilidad. Pero era una puerta que, por ahora, Carla había decidido cerrar. ¿Y si no vuelve? Pregunté, aturdida por la idea que me parecía tan cruel como insensata. Su ausencia podría abrir un abismo que jamás podría cruzar. Lo que se deja ir a veces regresa vestido de nuevas formas, respondió. Ten fe en que Carla encontrará su camino, y tú el tuyo. No siempre es un camino paralelo, a veces son senderos que se cruzan en momentos inesperados. La mariposa seguía revoloteando a mis pies, elegante e indiferente a las tormentas del corazón humano. Me agaché, tratando de centrarme en su delicadeza, en la forma en que volaba a la deriva, como si cada movimiento tuviera un propósito más allá de lo que podía entender. El cambio en el aire persistía, pero ahora había un ligero susurro de esperanza que comenzaba a despejar algo de la niebla. Sin embargo, esa esperanza se tornó confusión cuando un estruendo, repentino y desgarrador, rompió el silencio. Miré, alarmada, al camino que conducía al borde del parque, y vi a Marcos, su rostro un dibujo de preocupación. «Es Carla», gritó, su voz temblorosa por el esfuerzo. Está. ¿Qué le sucede?, pregunté, mi corazón palpitar con una mezcla de terror y deseo de entender. No sé, estoy tratando de alcanzarla, pero está confundida. Se aleja más y más, como si huyera de algo, respondió, mirando atrás con una mezcla de ansiedad y determinación. La mujer que estaba a mi lado entonces puso una mano en mi hombro, y de pronto comprendí que este no era solo el destino de Carla, era un destino compartido. Esta es tu oportunidad. Ve tras ella, insistió, empujándome levemente hacia adelante. No la dejes enfrentar su sombra sola. Sin pensarlo, eché a correr. El eco de mis pasos resonaba en el suelo endurecido, llevándome hacia la incertidumbre que antes temía. Pero ahora no corría solo por salvar a Carla, corría para lanzarle una cuerda de amor, un recordatorio de que, a veces, lo que buscamos en la soledad es la fuerza para alzar nuestro vuelo. La mariposa se alzó tras de mí, como si también comprendiera la premura. «Carla», grité mientras me acercaba, y cuando finalmente la vi, se había detenido en plena carrera. Su rostro reflejaba una tormenta, atrapada entre lo que quería y lo que creía que debía hacer. «Carla, por favor, detente», ella se volvió, y por un momento, el mundo entero pareció paralizarse. Lo que vi en su mirada me atravesó como un rayo, miedo, confusión, pero también la chispa de un anhelo primordial. Y en ese instante fugaz, mientras la distancia se desvanecía, comprendí que sus luchas no solo eran suyas, eran un reflejo de las que todas llevamos dentro. El viento cambió, trayendo consigo un olor dulce y prometedor, como si el universo estuviera tratando de comunicarnos algo. Un impulso fuerte me llevó a extender mis manos hacia ella. No estás sola. Nunca lo estarás. Justo cuando nuestras miradas se encontraron, un nuevo ruido resonó detrás de mí, un crujido de ramas que hizo que me diera la vuelta. Con el corazón en la garganta, comprendí que la sombra que había invadido esa noche no estaba dispuesta a abandonarnos tan fácilmente. Algo oscuro se acercaba, y con ello, la posibilidad de que el cambio no solo transformara nuestras almas, sino que también las pusiera a prueba de maneras inimaginables. Podría ser que enfrentáramos no solo los miedos individuales, sino también un enemigo común que amenazaba con destruir el tejido de nuestra conexión. Cuando finalmente alcancé a Carla, el aire entre nosotras se sentía cargado de una tensión indescriptible. Su mirada, un remolino de emociones, emergió llena de miedo y desafío. «No quiero seguir siendo vulnerable», dijo, su voz temblando. «No quiero volver». «Pero no estás sola, Carla», respondí, tratando de calmar la tormenta en su interior. «No todo lo desconocido es un enemigo. A veces, el cambio puede ofrecernos oportunidades para crecer». Ella entrecerró los ojos, indecisa. «¿Y si no estoy lista para lo que hay más allá?».
La angustia me invadió. La verdad es que nunca lo estaremos completamente. Pero la fe en ti misma, en tu viaje, es lo que te permitirá dar esos pasos. La mujer de la que había aprendido tanto observaba desde la distancia, un ser enigmático que de alguna manera había visto esta tormenta antes. Me di cuenta de que, aunque la luz se desvanecía a nuestro alrededor, el amor que compartíamos siempre sería nuestra guía. Carla, dije un poco más firme, debes confiar en ti. Recuerda nuestra infancia, como solíamos inventar mundos críticos en ese parque, juegos y sueños que parecían tan lejanos pero estaban ahí, siempre al alcance. Vagueé por esos recuerdos. Y en ese momento, me di cuenta de algo extraordinario. Lo que nos sostiene no es solo el pasado que compartimos, sino el futuro que podemos construir. Por un breve instante, vi que la confusión empezaba a desvanecerse en su mirada. ¿Y si ese futuro no incluye a Marcos? ¿Y si lo que quiero no significa perder vuestra relación? Eso espero, le dije, y sentí que esas palabras eran el eco de un deseo acumulado. Pero tú no eres solo una proyección de quienes te rodean, tú eres tu propia historia, Carla. Tienes el derecho a escribir tu narrativa, y a decidir cómo, cuándo, y con quién quieres hacerlo. Un destello de valentía pareció cruzar por su mirada, pero la sombra de las dudas seguía acechando. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, llegó un sonido crudo que resonó en la oscuridad. Era como el eco de un antiguo lamento. Y en ese momento, una presencia oscura emergió detrás de nosotras, la misma que había sentido en el parque, un reflejo de miedos no solo individuales, sino colectivos, una entropía que buscaba desgastar lo que amábamos. ¿Qué es eso?, me preguntó Carla, sus ojos abiertos de par en par, seguía aferrada a la confusión. ¿Cómo nos puede afectar? Es el miedo, Carla. Las sombras que hemos creado con nuestras dudas y decisiones. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Permíteme estar a tu lado, le ofrecí, consciente de que esa había sido parte de nuestra conexión desde siempre. Y en un acto atrevido, tomé su mano. La fuerza de nuestras horas compartidas susurraba entre ella, y vi cómo poco a poco esa sombra comenzaba a retroceder ante nuestro vínculo. Aunque el cambio sea aterrador, podemos encontrar la fortaleza juntas. Si elegimos encarar estos miedos, también podríamos desvanecer las sombras. En ese instante de conexión, la intensidad del miedo disminuyó. Miré a la mujer que nos había guiado, quien mantuvo la mirada fija en Carla, como una madre intentando convencer a su hija de que todo estaba bien. Nunca estará sola, incluso si se siente perdida. Cada paso es un peldaño hacia la libertad, afirmó, y en sus palabras, sentí que realmente podía existir una salida. ¿Y si decido arriesgarme?, preguntó Carla, y sentí que su voz se llenaba de determinación. ¿Podría cambiar mi vida realmente? Pero, ¿qué significa arriesgarte?, pregunté, cada palabra un hilo que tejía nuestra historia en algo más expansivo. Es un acto de fe, de verdad y amor hacia ti misma, hacia lo que deseas. Yo deseo seguir adelante, no mirar atrás. Pero necesito saber que aun si decido la oscuridad en lugar de la luz estarás a mi lado. Su mirada fue un destello de claridad entre la confusión, y su pregunta resonó en mi corazón como un eco profundo. Siempre estaré a tu lado, le dije, las palabras fluyeron como un recordatorio del amor incondicional que siempre compartiríamos. Juventud y errores se fusionan en una historia de vida, y estoy dispuesta a ser parte de ello, sin importar a dónde te lleve la vida. Solo sería auténtica contigo misma, ese momento fue la chispa que encendió todo. La sombra que había acechado y dominado nuestras vidas ya no apareció tan poderosa. La valentía de Carla se expande como un nuevo amanecer, cada palabra y cada latido un testimonio de la conexión que nunca podríamos romper. Miré las sombras en el parque, y noté cómo la brisa a ellas también se disipaban. Vamos, hermana, enfrentemos esto juntas, susurré en el aire, mientras la calidez de su mano en la mía se sentía como una promesa de que, sin importar lo que tenía por delante, siempre encontraríamos el camino de regreso. Y en ese instante sublime, comprendí que el verdadero cambio no era solo el de Carla, éramos todas nosotras, dispuestas a reescribir nuestra historia. No tendríamos miedo de enfrentar el monstruo en la oscuridad porque juntos, en amor, podría ser domado. Así, al final, mientras nos dirigimos hacia lo desconocido, la conexión entre nosotras se convirtió en una luz indestructible, una brújula en este viaje llamado vida. La última línea de este capítulo se dibujó como un recuerdo grabado en el tiempo. Por cada sombra que enfrentamos en el camino, encontramos también una luz que nos lleva hacia la libertad.